estamos escudriñando las Escrituras, cada que tenemos nuestro tiempo de adoración, viene una revelación personal de lo que Dios es, de la grandeza de Dios, de la majestad de Dios. Y no puede haber revelación si no hay profundidad en nuestro conocimiento de Dios, ¿sí? Y la revelación es importante porque es el conocimiento que es más allá de lo natural de Dios. Tú no puedes quedarte y decir: ay, no, eso yo no entiendo, eso de revelación. Ay, yo no sé, ay, yo no entiendo eso. A mí yo vengo y canto y no sé qué pasa y allá ellos. No, porque es Dios y usted, es Dios y yo. Cada que tenemos verdaderos tiempos de adoración, son tiempos en los cuales Dios habla a nuestra vida y quiere hablar y manifestarse en nuestro corazón. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Cuando estamos en la adoración, entendemos, mi hermano, tantas maravillas, tantas cosas ocultas que Dios va revelando a aquel que se va metiendo a su presencia. Va a conocerle cada vez más. Pablo decía: quiero conocerte más y más y más. Cuando uno le conoce cada vez más al Señor, por ejemplo, en las Escrituras nos enseña aún cómo debemos de orar. Porque dice: ustedes no saben orar, ¿no dice la Escritura así? Ustedes no saben orar porque piden para sus deleites, ¿sí o no? Entonces es importante aprender a orar, porque no nomás es lo que nos enseñaron los que venimos de la iglesia tradicional, ¿verdad? Y punto, y se acabó, y chinchirrín con chin, y vámonos cada quien. Y eso nos enseñaba que era, bueno, no era orar, sino era rezar. Pero así éramos. Venimos a la iglesia cargando todo eso, venimos al corazón de Dios cargando todo eso, y no nos damos cuenta que no es rezar, no es decir, no, es conocer y orar y adorar conforme al conocimiento que tenemos, ¿sí? ¿Por qué hay tan diversidades de manifestaciones en la adoración? Que a muchos no tienen nada que ver con adoración, pero le llaman adoración. Hay muchas iglesias que se mueven de diferente manera. Es que Dios así nos llamó, es que Dios así nos mueve, es que sentimos de Dios así. Pero ¿qué dicen las Escrituras? Porque es el parámetro, ¿sí o no? Porque cuando decimos: es que Dios me dijo, tenemos que saber que cuando Dios nos dice, tiene que estar en base a las Escrituras, ¿sí o no? Que no altere ninguna de las doctrinas fundamentales, que no altere ningún mandamiento, ningún consejo bíblico de lo que decimos: Dios me dijo. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, por eso hay muchas manifestaciones tan diversas de adoración en muchos lugares, dependiendo de la iglesia, de la denominación, dependiendo inclusive de la ciudad, dependiendo del contorno en el cual está la iglesia. Y unos levantan las manos, otros para nada porque es pecado, otros tiemblan pero a morir, y otros pero ni un terremoto los mueve. Cada quien dice que es adoración, ¿sí o no? Otros andan dando brincos por todo el lugar, y en cuanto entran a la iglesia sienten que es el lugar santísimo, pero ya le atribuyen al lugar el poder que no tiene un lugar, sino es la presencia de Dios. Entonces vemos cómo las emociones son parte de que no controlamos, y nos podemos llevar un fiasco de decir: es que yo adoro a Dios de esta manera, es que yo lo hago de esta manera. No, es que no se trata cómo lo haces tú, cómo lo sientes tú, cómo te quieres orar. No, es ¿qué dicen las Escrituras en base a la adoración? ¿Qué adoración le estoy dando a Dios que sea correcta? Porque Cristo les dijo a los discípulos: miren, ustedes cuando oren, no hagan como los demás, porque había entonces una falsa oración, ¿o no? Aquellos que se paran en las esquinas y empiezan a hablar, ¿para qué? Para que todos los vean. ¿Qué quieren ellos que les vean? Que es tremendo, ¿sí o no? Que espiritual. No, está tremendo ese hermano. Bueno, analicemos que las Escrituras, Cristo los desarma
y los deja al descubierto y dice, no sean como los hipócritas, ¿sí o no? Ahora, ellos están orando, ellos están en la creencia de que están bien, porque se paran y hablan, oh Padre excelentísimo, porque sí oran a Dios, ¿sí o no? Oh Padre excelentísimo, tú que estás habitando en las alturas, en tu magnificencia. Dices, ¿y este qué? O sea, la gente los ve y dice, se asombra, porque el corazón del hombre es para asombrarse de lo que ve. Dice, no, qué tremendo, yo quiero ser como él. Entonces perdemos el enfoque de verdaderamente en quién debemos de parecernos, y queremos ser como él, queremos ser como aquellos. Por eso prolifera el evangelio de la prosperidad, porque todos quieren ser como ellos, porque los ven bajando de un jet privado, claro, ¿sí o no? Y todas las cámaras están ahí esperando cuando baje el hermano. Dice, espérame, ¿ese es el verdadero evangelio? Porque si voy a las escrituras, ninguno de los apóstoles ni de los discípulos en las escrituras bajaban de grandes carruajes, vivían en grandes mansiones, ¿sí o no? Entonces, no, la escritura me enseña todo lo contrario. Entonces, ella es mi parámetro, pero todos quieren ser como ellos, porque la mirada del hombre, cuando no está en Cristo, empieza a tener imágenes, ídolos, y yo quiero ser como, y nos vamos haciendo ideas, nos vamos haciendo patrones de conducta que nada tienen que ver con las escrituras. Cuando vamos a la Biblia misma nos enseña cómo adorar, cómo tenemos que hacerlo. ¿Está bien cantar? ¿Está bien levantar mis manos? ¿Está bien como lo estoy haciendo o es incorrecto? Cuando vamos al trono de Dios, al corazón de Dios, en una verdadera adoración profunda, hermanos, Dios habla a nuestro corazón. Y mire, nos podemos entender que no es el ambiente, no es el lugar, no es cuánta gente vino y cuántos no vinieron, es Dios y yo. Hay aquellos que dicen, hoy no sentí nada, llegué a la iglesia y no sentí nada. Yo creo que Dios no estuvo allá. ¿Cómo estás dudando de que Dios pueda presentarse en un lugar donde se le adora? Más bien el problema es tu corazón. ¿Eres tú con Dios? Debes de controlar eso y saber que Dios habita en medio de ¿qué? De las alabanzas de su pueblo. Entonces Dios está ahí, y yo vengo a presentarme delante de Dios. Verdaderamente yo no vengo a cantarle a nadie de ustedes. Ustedes no vienen a cantar a nadie de los hombres, ¿sí o no? Tú vienes a cantarle a tu Dios. Yo vengo a cantarle a mi Dios, y no quiero decir, no me importa, con mucho cariño, ¿verdad? Porque no quiero que Dios se ofenda a nadie, porque va a decir, ¿cómo me está hablando de esa manera el hermano ese flaquito que está ahí arriba? Pero a mí no me importa ver caras enojonas, que sé que están casi adivino lo que, no soy adivino, ¿verdad? Pero casi discierno, ¿verdad? Lo que está pensando en muchos cuando nos ven, a los que estamos aquí adelante, porque sus rostros reflejan mucho. Entonces, pero también veo otros que ellos se meten a adorar a Dios, y digo, Señor, ahí es donde yo pongo mi mirada, Señor. Mira, y adoramos juntos, ¿no? Porque al fin de cuentas no me interesa si usted no adoró al Señor, porque primero es mi corazón y el corazón de Dios. Primero soy yo, Señor, yo te necesito saber, es tu gracia y tu misericordia sobre mí. Porque yo no puedo decir, es tu gracia y tu misericordia sobre ellos. No, es sobre mí. Cada uno de ustedes debe decir, es tu gracia sobre mí, Señor, es tu misericordia sobre mí, y no es sobre aquellos. Ese necesita mucho, Señor, aquella, no, la hermana Chole, pero necesita un milagro ahí. No, yo lo necesito, yo lo quiero, yo quiero cambiar. Hay muchas cosas que Dios quiere cambiar en mí, porque hay un cerro, un cerro de cosas que Dios quiere cambiar en mí. ¿También en ti habrá cosas? ¿O ya está todo perfecto en ti? Yo sé que no, ¿verdad? Pero cada vez descubrimos más cosas que hay que cambiar, ¿sí o no? Dejamos unas, pero hay otras que dicen, Señor,
Aquí necesito. Y más cuando nos hemos dado cuenta en los congresos de matrimonios que se organizan, uno piensa que está bien y cuando te das cuenta que no tienes ni plática, no sabes ni qué decir, y tu esposa te dice: no, mijo, no estamos bien, es que pasa esto, mira, tú no esto, tú aquí, te falta esto. Espérame, ¿por qué? ¿Y por qué me echas la culpa a mí todo? Pues porque tú eres la cabeza del hogar. Bueno, entonces si eres un buen cristiano, tienes que ir delante del Señor y decir: Señor, cámbiame, dime qué hago, cómo le hago con mis hijos, cómo le hago en mi familia, ¿sí o no? Hermanos, nuestros tiempos de adoración tienen que ser tiempos profundos. Vayamos al libro de Santiago. Vamos a ver la interesante relación. Santiago capítulo 5, en el versículo 13. Bueno, el versículo 12 dice, ¿ya lo tienen? Santiago 5, 11, 12 más bien, perdón. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Pero el versículo 13 dice, ¿está alguno qué? ¿Afligido? ¿Qué dice? Haga oración. El antídoto para la aflicción, ¿qué es? La oración. Pero sigue diciendo, ¿está alguno alegre? ¿Cuál es el resultado de un corazón alegre? ¿Se acuerdan del canto que dice: el corazón alegre constituye buen remedio? Chunta, chunta. Yo me acuerdo de esos cantitos, cómo me los aventaba ya cuando iba a la sierra de Oaxaca, por Michoacán, y a las iglesias de allá, a las aldeas pequeñas de allá de Chiapas y Tabasco, por allá. Eran iglesias pequeñas y eran, no, hermano, pero había avivamiento con esas. El corazón alegre, como 3 horas cantando todo esto, ¿no? Era algo, constituye buen remedio. A ver, ¿cuántos se lo saben? Uno, hermano. Usted ha de haber ido conmigo allá aquella vez, ¿no? 2, ¿quién más? No, es que los demás son de Parchís para acá. Pero eran cantos hermosos, ¿no? Pero buen remedio es el corazón alegre. Yo imaginaba una banda atrás de mí. Y ahí iba la cadenita de coritos, ¿no? Y una mirada de fe, una mirada. ¿Cuántos se acuerdan? Ese sí, ¿verdad? Todavía es más reciente, ¿no? Pero bueno, nos dábamos una gozada ahí cuando porque había una alegría pues en nuestro corazón y nos deleitábamos viendo a los hermanitos con una inocencia, no había mucho conocimiento de la Biblia, pero tenían un amor por las cosas del Señor, hermanos, que ellos desde sus aldeas allá 3 o 4 horas en la sierra descendían y nosotros veíamos las lamparitas de los hermanos que decían: mira, ya vienen, y se veían de muy lejos las lamparitas en el caminito, porque ahí venían los hermanos caminando 3 o 4 horas para llegar a la reunión. Era algo tremendo. Por eso nos gozamos. Es parte integral de nuestras vidas, las experiencias en Cristo. Por eso dice el 13: ¿está alguno entre vosotros afligido? Bueno, pues haga oración. Dice: ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Oiga, si cantar fuera pecado, pues Pablo no hubiera dicho nada, ¿sí o no? Santiago no hubiera dicho nada. Pedro no hubiera dicho nada tampoco, porque lo menciona. Inclusive Cristo no hubiera cantado su himno antes de ir a la crucifixión. Si hubiera sido pecado, no canten, siéntense. La liturgia es: yo les leo la Biblia y es todo, y nos vamos. Pero ¿por qué dice aquí en esta escritura: ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Porque el reflejo de la alegría es el cantar. Es el sinónimo, cantar. Salmo 22. Vayamos al Salmo 22. Hermanos, aquí algunos en la iglesia no cantan ni aunque les den una ofrenda. Y a veces que me digo: Señor, ¿qué necesita este hermano?
¿Qué quiere? ¿Qué? Porque bueno, y algunos dicen, hermano, yo estoy cantando por dentro. Yo no conozco esa forma de adorar, ¿no? De alabar. Porque es claro, Santiago dice, ¿está alguno alegre que cante en su interior? Además, inclusive dice la Biblia, y de su interior correrán ríos. O sea, el río fluye, sale, ríos de agua viva. Entonces, yo no sé de dónde agarramos tantos patrones incorrectos. Hermano, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y tú necesitas fortaleza para el día por venir. Tú necesitas fortaleza de Dios. Y el gozo del Señor es nuestra fuerza. Decir, Señor, sí podemos. Si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y nos paramos en el diario vivir y decimos, Señor, en tu nombre, Dios, yo voy a ir a vender mis empanadas, lo que venda, mis pambazos, mis virotes con lo que venda y con huevo, y voy a salir, Señor, y en tu nombre no tenemos dinero, pero tú abrirás las puertas, Señor. Quiero honrarte con lo que yo voy a hacer. Hay una alegría, un gozo, una fortaleza en lo que estamos haciendo. Y no salimos recitando versículos al por mayor. Pero conocemos al Dios de la Biblia, que nos está enseñando a caminar. Y la palabra de Dios empieza a revelar a nuestro corazón. Ahí mismo entonces en el Salmo 22, dice en el versículo 3, dice, pero tú eres santo. Tú que habitas ¿en dónde? En las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Ven ustedes la forma de poder acercarse a Dios. Dice esperar. Es necesario esperar pacientemente en el Señor. Esperaré en ti. ¿Lo han oído? ¿Lo han escuchado? Altísimo Señor, en la hermosura de tu santidad. Esperar es parte esencial en la vida cristiana. Esperar en el Señor. Pero dice también que clamaron. Entonces ahí está la oración, parte integral de la vida cristiana. Clamaron a ti. ¿Y qué? Y fueron librados. Pero también dice que confiaron, descansaron. ¿Cuáles son los sinónimos de confiar? Descansar, reposar, ¿sí? Dejar tus cargas en alguien que te va a ayudar. Confías plenamente. Y el Señor dice aquí claramente, confiaron en ti. ¿Y qué pasó? Y les falló el Señor. No pudo el Señor librarlos. No pudo el Señor. Confiaron y se murieron y no hubo nada. Dice, confiaron en ti y no fueron ¿qué? Avergonzados. Eso me encanta. Que si yo confío en el Señor, yo no seré avergonzado. O sea, nadie va a poder decir, ahí está, ¿dónde está tu Dios? Pues no que oras y te responde. Sé quien sea y diga quien te diga. La persona más importante en tu vida, si se te afrenta de esta manera, no te avergüences, porque has confiado en el Señor. ¿Para qué confías en tu Dios? A ver, ay, ¿tú todavía crees en eso? Ay, Dios, no inventes, eso es algo. Mira, y te empiezan a decir todos los pensamientos contrarios a ofender tu vida, ¿no? Tu fe en el Señor. Claramente dice aquí, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Hasta hoy, mis hermanos, Dios no me ha avergonzado. Y mi renta la pago en el momento que debe de ser. No he llegado jamás y le he dicho, ay, oiga, Señor, perdóname, pero es que no tengo. Porque ella sabe que soy cristiano. Ella sabe que soy un cristiano. Y los cristianos somos puestos a prueba, ¿sí o no? A ver, pues no, que tú eres cristianito, a ver, ni dinero tienes. No, yo creo que tu Dios no responde. Pero dice claramente, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Si tú proclamas la palabra del Señor, no serás avergonzado. Y proclamar la palabra de Dios también es a través del cántico, a través de la adoración. Por eso claramente dice aquí,
En el 3, tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas, te mueves, tú estás ahí. No se espanta el Señor cuando la iglesia le canta, pero que le canta proclamando las verdades, proclamando el carácter de Dios, ¿sí? Porque yo puedo inventar una canción a mi mujer que deshonre a mi esposa, ¿sí o no? Y le puedo decir, no le puedo, no se la voy a inventar, pero puedo decirle muchas cosas sin sentido y a lo mejor algunas las va a avergonzar, ¿no? Y aunque eres la más, lo que sea, y le canto y le digo, y mi esposa va a decir, oye, así yo no soy. Y aunque todo se te olvida, yo te amo. Y aunque nunca me respondes cuando te hablo, tú estás ahí. Y aunque has dejado los trastes sin lavar, de todos modos yo te amo. Oye, imagínense yo, y le estoy diciendo una verdad también, ¿no? Que la amo, pero la dejé en vergüenza porque le dije le hice entender que no lava los trastes, ¿sí o no? Y que no me responde cuando yo le hablo. ¿Sí o no? ¿Por qué le estoy cantando? Podemos decirle tanta basura a nuestro Dios, pero cuando le cantamos la palabra, cuando proclamamos las verdades, su carácter, hermano, honra eso a nuestro Dios. Y hoy está tan saturado, tan plagada la música hoy en día de tanta basura, hermano, que aparenta estar buena. La analizas y dices, no, este no dijo nada. Tus ojos, y le cantan a Dios, tus ojos son como la luna que resplandece en la laguna de Chapala. Oiga, la laguna de Chapala ya está toda seca. No, pues así han de estar los ojos del Señor. Le dicen, pero es bien poeta según el compositor cristiano. No, hermanos, ahora los ojos de Dios no se parecen a la luna. ¿Quién dijo? Porque Dios no podemos ni siquiera imaginar. Tus ojos son como, no son como. Mejor ni digas nada y canta la palabra de Dios, porque esa es la verdad y ahí no va a haber error en nuestra composición y en nuestro cántico, ¿sí o no? Y cualquier cosa y le cantan y le dicen y pues la gente se deja llevar por lo bonito, por la rima, por la melodía. Pero mis hermanos, le hemos dicho tanta barbaridad al Señor que le deshonra. Usted tiene que ser selectivo en lo que oye, en lo que escucha de llamada música cristiana. Que yo le aseguro que si usted hace un análisis de sus músicos, de su disco, de sus canciones que tiene en su casa, se va a quedar con una, cuando mucho. Todas las va a tener que tirar. Ay, le pisé un callo, ¿verdad? Pero el hermano también, analícelo. Pero el hermano Rabanito ese, me encanta cómo le hace. Y es que está bien, analice lo que él dice. Yo he escuchado unas canciones antiguas de Juan Carlos Alvarado, si lo conoce, ¿no? Algunos cantos de adoración que se avienta Juan Carlos, digo, mi mejor adoración. ¿Se la han oído? Él sabe que ahí no sé qué más dice, pero dice cosas bonitas. Pero sí, digo, pero soy selectivo, o sea, no me dejo llevar por todos los voy a comprar todos los discos, todas sus producciones. No, mejor no voy a cometer errores y me voy a la palabra. Digo, Señor, háblanos en tu palabra, que la iglesia empiece a proclamar la palabra del Señor. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Habitar es morar. Tú tienes un lugar donde vives. No es un lugar pasajero, ¿verdad? No tienes tus maletas ahí en la sala, porque algún día te vas. No, o sea, no hay nada de eso, porque ahí vives, habitas en ese lugar. No estás de paso, no estás por un tiempo nada más, estás ahí. Desempaquetaste y desempacaste todas tus maletas y todo hace muchos años y estás ahí. Así es Dios, porque Él habita, Él es santo. Y dice, y así con esa santidad habitas en medio de pueblo inmundo, Señor. Sí, porque Él habita en medio y entre las alabanzas de Israel. Entonces, hermano, ¿qué cantamos? ¿Qué proclamamos que exalte, que honre a nuestro Dios?
Es interesante entonces notar cómo el Señor tiene un propósito eterno para nuestra adoración. Que nuestra alabanza y nuestra exaltación a Él sean profundas, sean con propósitos, sean definidas en lo que cantamos, en lo que componemos. Hay gente que me dice: hermano, entonces este ritmo que se canta, ¿es correcto tocarlo en la iglesia? Yo le digo: hay ritmos que deshonran, que no cumplen los parámetros de honrar y de glorificar y de llevar el corazón de la iglesia al corazón de Dios. Hermano, pero entonces es una cuestión de revelación de cada quien, ¿sí? Pero la Biblia es clara en cuanto a cumplir los propósitos de nuestra música delante del corazón de Dios. Que no deshonren, ¿sí?, sino que glorifiquen a Dios. Y nos viene a la mente 3 hombres interesantes, 3 jóvenes: Asaf, Emán y Jedutum. 3 hombres importantes, jóvenes, músicos, principales, ¿sí?, de David, que tenían una capacidad espiritual tremenda, una preparación espiritual, ¿sí? Ellos tenían la labor, la responsabilidad de llevar el corazón de la iglesia al corazón de Dios. Que la iglesia proclamara las verdades de Jesucristo, las verdades de Dios. Asaf, Emán y Jedutum. Mi hijo se llama Asaf, y quisiera que fuera tan poderoso como este músico, Asaf, el poderoso guerrero de Dios, de oración, de adoración. Pero no por el nombre mi hijo lo va a hacer, ¿verdad? Él tendrá que buscar de Dios y tener su tiempo para con el Señor, ¿no? Pero ya está el nombre, ya es algo. ¿Sí o no? Sí, no, sin ofender nombres, porque, ay Dios mío, cada nombre y cada significado que ahí lo dejamos, ¿verdad? Estos eran músicos principales, eran músicos tremendos, guiados por Dios, con una capacidad espiritual. Y eso es importante, hermanos. La capacidad espiritual solamente viene estando en su presencia, rindiéndote a Él completamente. Viene la capacidad espiritual, la preparación espiritual viene conociendo al Dios al cual tú sirves. Tal era su corazón de estos principales en el reino, que tenían esa carga de poder para ministrar. Era una capacidad que ellos tenían, que no se doblegaban ante la adversidad, ante las dificultades que había. Primera de Crónicas, vaya conmigo, capítulo 25. Primera de Crónicas, capítulo 25. ¿Ya lo tiene? En el versículo 1 dice: asimismo, David y los jefes del ejército apartaron, separaron para el ministerio. ¿Para qué? Ahora, el ministerio viene directamente de Dios, pero Dios utiliza a las autoridades para separar, para dar lugar en el ministerio. Tú no puedes llegar y decir: a ver, yo vengo de tal lugar y ya, pónganme, ya estoy listo para... ¿Y quién eres? No, yo vengo, hermano, no rechace al Espíritu Santo. No, al Espíritu Santo no, a usted sí. Siéntese, escuche y lo conoceremos y veremos cómo Dios hace la obra en usted. No dudamos del poder de Dios, pero las cosas tienen que hacerse en el debido orden, ¿sí o no? Yo nunca le dije al pastor Olivares: ponme a mí en el ministerio, ¿no? Ya estoy listo, ¿no? Yo andaba ahí, un joven que trabajaba en un torno, por ahí, haciendo mis trabajos de joven, medio estudiaba también, y andaba haciendo mi vida, pero iba a la iglesia, era fiel en la iglesia, estaba en la alabanza, porque siempre me gustó la alabanza, la música sobre todo, ¿no? Pues inicié tocando ahí en las esquinas del barrio. Ahí tocaba yo, entonces con mis amigos hacíamos ahí fiestecitas, y yo que sabía hablar inglés y que me agarraba, chonta, mara, y yo ni sabía inglés, pero pues nadie sabía, entonces ellos sentían como que yo sí sabía. Entonces ahí está el engaño. Entonces ya ahí estaba yo, que los Rolling Stone y que todo, algunos saben de esto, ¿no? Y entonces pues me hablan del Señor, pero no fue tan fácil la transición, fue difícil.
y yo ya siempre andaba con mi guitarrita, me hablaron del Señor y dije, órale, y pues que voy a la iglesia, pues también que veo ahí un grupo de alabanza. No, pues de aquí soy. Y el Señor empezó a tratar muchos años en mi vida para poder yo permanecer y ser fiel en el ministerio. Y un día pues el pastor, Chuy, ¿por qué no entras al ministerio? Necesitamos, mira, no hay alguien que se encargue. Y ahí estoy, yo dije, está bien, yo le entro. Y ahí estoy. Y fue algo que había ya en mi corazón la música. Yo empecé a fluir y empezamos a cantar. Y fue algo que yo nunca dije, pastor, a mí ya ponme. Y cuando él se fue a Argentina a vivir un tiempo, pues me puso el dedo a mí y dijo, Chuy, quiero que te encargues del equipo de alabanza. Yo me voy un año, si Dios no dice otra cosa, y ahí te encargo. Fue una bendición grandísima y una responsabilidad pues mayor, ¿no? Pero ahí lo hice, con todos mis pininos, mis dificultades, mis carencias, todos mis complejos, mi hermano, porque ahí se me manifestaron todos. Yo pensé que era una blanca paloma, pero al tener ahí todos los músicos que unos sabían música, otros venían del instituto, otros venían de la escuela de música, profesionales, y yo que nomás sabía el chunta chunta. Y el Señor me dijo, no, es que no es así como se ganan las batallas. Tú eres la autoridad ahí. Entonces Dios empezó a tratar mi carácter, porque yo era así medio temeroso, miedoso, y nomás alguien me decía, verde, pues. Y si me decía, rojo, pues. No tenía decisión. Entonces Dios me empezó a mostrar que su carácter debe de gobernar mi carácter. Señor, ayúdame. Pero fueron tiempos de llorar, hermanos, tiempos de, ahorita se lo cuento bien bonito, pero fueron meses, años de, Señor, ayúdame, Señor. Y yo oraba para que algún músico, Señor, Señor, llévatelo, te lo envío. Algunos que, Señor, me hacían la vida de cuadros, y Señor, bueno, a lo mejor los tienes para tratar mi vida. Y efectivamente, Dios me ponía algunas personas a mí, un lado mío, para tratar mi vida. Y yo le decía, Señor, ¿qué tan mal estoy? Porque se va ese y viene otro. Bueno, no, y aumentado y corregido. No, Dios me libre, pero fueron los tiempos en los cuales Dios trató. Pero yo jamás dije, a ver, ya estoy, porque el ministerio y la responsabilidad directa viene de Dios. Amén. Usando a nuestras autoridades. Por eso dice, asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos ¿de quién? De Asaf, de Emán y de Jedutum, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue, y empieza a dar la descripción de todos los hijos de Asaf, Emán y de Jedutum. Pero ¿quién eran esos tres hombres? Eran los líderes de la música en el reino de Israel. No había nadie tan poderoso, con tanta autoridad como ellos. Después de David, eran los importantes ahí. Había una carga de poder espiritual, un respaldo de Dios en sus vidas, de tal manera que estos hombres ya eran mayores y dijeron, ahora de los hijos de estos tres generales de adoración, vamos a buscar a sus hijos, porque de seguro que sus hijos han de ser tremendos en el Señor. Y ahí está, como vemos, el escalafón de autoridad, de responsabilidad espiritual. Tal es el papá, tales son los hijos. Y me asombra que Elí, ¿se acuerdan de Elí, el sacerdote? Aparentaba que caminaba bien, que hacía bien las cosas, pero tenía unos hijos bien pillines. Pero el papá nunca tuvo control de sus hijos. Los dejó que hicieran lo que hicieran. Desde pequeños yo creo que nunca les enseñó la Biblia, nunca los llevaba a la iglesia. Que ellos decidan, que ellos por sí solos, cuando Dios los toque. No, cuando Dios los toque. Y nunca te los traes a la iglesia. Pues tal es el papá, tales fueron los hijos. Los hijos murieron prematuramente porque abusaban del ministerio. Qué triste, ¿no? Pero estos tres hombres, Asaf, Emán y Jedutum,
tremendos guerreros de oración, de adoración, de conocimiento de Dios. Dios respaldaba lo que ellos hacían, lo que ellos hablaban, lo que ellos cantaban, porque cantaban lógicamente las verdades profundas de Dios. Por eso, mis hermanos, todo lo que cantemos tiene que estar con base en las Escrituras. Nada va a ser de lo que canta de moda fulano, nada va a ser de lo que cantan en la iglesia fulano. No, la Biblia es parte integral de nuestra adoración, ¿o no? La carga espiritual, mis hermanos, de estos músicos era tan tremenda que proclamaban las verdades de Dios, sabían, entendían el propósito de Dios. Los músicos de hoy en día en las iglesias necesitan conocer el propósito por el cual están parados ahí. Ni siquiera venimos a cantarles a ustedes, ni a tocarles a ustedes. Mal sería en nosotros que nos paráramos para que vieran nuestra habilidad, cómo toco, cómo canto, cómo gorgoreo aquí en los finales. No, líbreme el Señor de eso. Y qué bueno que se ven nuestros defectos, para que ustedes vean que somos mejores y que no somos mejores que ustedes, ¿sí o no? Pero hay cuando aquel se para, porque yo fui a muchos, en mis inicios cristianos, iba a muchos conciertos cristianos, pero yo decía, qué tremendo, porque yo no tenía entendimiento todavía. Y cuando yo empecé a revelar su presencia en mi vida, me enseña, yo pude darme cuenta de que todo eso que se veía no era de Dios. No glorificaba a Dios, aunque tenía nombre de iglesia, ¿me entienden? Pero se metía cada apóstata en la iglesia, cada estrella, cada ídolo. Ya está toda la gente aplaudiéndole y vitoreándole al compás de su ritmo. ¿Eso glorifica a Dios? Tenemos que ser tan selectivos en lo que hacemos. Tus manos tienen que ser levantadas solamente para Dios. Amén. Tu alabanza y tu cántico tiene que ser solamente para Dios y proclamar sus verdades, nada más. Oye, pero ¿qué tiene que yo vaya al concierto de la hermana fulana? Para empezar, vas a pagar por entrar. Y luego allá adentro pues te van a dar una embarrada de artículos que tienes que comprar. Y el negocio ahí antes de entrar al concierto está en grande, ¿sí o no? Libros, camisetas, plumas, recuerdos cristianos, Biblias en oferta, ofertando todo. Ya no más falta que pongan ahí el trono de Dios en oferta. Tómate una foto en el trono de Dios. Está en oferta. 2 por 1. Ofertamos todo, hermanos. ¿Quién nos creemos para ofertar las cosas? Y ponerle unción a las cosas y decir, toma, llévate esto. Mira, te aseguro que esto va a cambiar tu vida. Porque te llevaste una pluma que dice gloria a Dios, amén. La traes aquí y te sientes bien ungido. Porque traes una pluma que dice gloria a Dios, y en la puntita de acá arriba pues trae una cruz de que aleluya, hermano. No, y me la regaló Benny Hinn. No, ya. Con eso tú ya estás directo al cielo. Y caemos en fraudes, tras fraude, tras fraude, tras fraude. Hermanos, no es así entre vosotros. La iglesia es llamada a que unánimes proclamemos las verdades de Dios, confesemos su grandeza, hablemos de las verdades de Dios, el carácter de Dios, porque el que en Él confía no será avergonzado jamás. Y si proclamamos las verdades de Dios proféticamente, somos profetas porque hablamos la palabra, declaramos la palabra, ¿sí o no? Eso es ser profeta. Y si nosotros hablamos la palabra de Dios, proclamamos las verdades de Dios, Dios honra todo lo que tú hagas entonces. Segunda de Crónicas, vamos allí, Segunda de Crónicas, capítulo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20, en el versículo 14. ¿Ya lo tiene? Dice Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 14. Y estaba ahí Jaasiel. Es un bonito nombre, ¿no? Para que se lo ponga a uno de sus hijos. Y estaba ahí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías. Fíjense, está dando de dónde viene. Como decimos, no era cualquier hoja de estafiate, ¿sí o no? O sea, era conocido Jaasiel.
Sabían su mamá, la conocían a su abuelito, conocían a su tío, conocían de dónde venía. No era cualquier joven. Cualquier joven en el sentido espiritual, ¿de acuerdo? Pero dice aquí exactamente, y estaba ahí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita, de los hijos de los hijos de Asaf. Ahí con eso tiene un sello característico. Es de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y saben, Jaziel ya no vuelve a aparecer en la Biblia. Ya no está en la escena. Pero de seguro que él está por ahí abajo. Dice, estoy listo. Yo aquí traigo mi arma, listo para proclamar al Señor. Y proclamó al Señor por muchos años. Pero aquí dicen algo muy interesante y empiezan a dar de dónde viene este Jaziel. ¿Quién era este joven Jaziel? ¿Sí? Pero era un levita, era un cantor, era un músico con una carga espiritual. Sabía, entendido en las cosas de Dios, con el cual vino el Espíritu de Jehová sobre él. ¿En medio de qué? Entonces es válido las manifestaciones en orden en la iglesia, ¿sí o no? La profecía es válida siempre y cuando tengan filtros. No puede pararse cualquiera y así dice el Señor, hermanos, vamos a juntar una ofrenda de tantos miles y aquí pongan, espérame, así no dijo el Señor eso. Lógicamente a nadie nos va a caer eso, ¿verdad? Y así dice el Señor, pueblo mío, yo te proclamo en esta mañana como la única iglesia verdadera de todo el DF, que ya no es el DF, ¿verdad? Por eso la regó. Entonces no era Dios. De la Ciudad de México. Y a ti te ha puesto el Señor por estandarte, y tú eres el que sales y entres y permites. O sea que ustedes son los elegidos. Y toda la iglesia sale. Ya ves, Dios nos puso a nosotros como los buenos de la película. Y se siente la iglesia, el pastor y todos como que son los únicos. Todas las demás, no. Y si alguien viene queriendo venir a predicar, no, ¿a quién le pediste permiso? Si Dios nos dijo a nosotros que éramos la puerta espiritual de la ciudad. ¿Puras tranzas o no? Por eso Dios separa y sabe a quién utilizar. Las autoridades, los líderes en la iglesia tienen que estar atentos. ¿Sabes qué? Cállalo. Calla ese hermano y dile, hermano, por favor guarde silencio. Al final platicamos con usted. Porque dígalo en público o dígalo allá en secreto es igual, ¿no? Hermano, pero es mejor no correr riesgos. Si no es conocida la persona, el que se para y así dice Jehová, no, cuidado. Y que usted, hermana, se va a casar con este joven que está acá. Espérame. Porque así se han dado casamientos, ¿o no? Hermano, yo siento que esta hermana que está acá de este lado, siento que se va a casar con este hermano. ¿Usted es casado, hermano? Divorcie, hermano, porque Dios, usted se equivocó. Esta es la mujer que Dios tiene para usted. Y ¿sabes? Lo más terrible es que obedecen a ese tipo de profecías baratas. Y se divorcia el hermano, ya tenía muchas broncas con la mujer, pues dijo, no, pues ahorita es cuando. Y la hermana acá dice, pero yo no lo quiero. Hay que obedecer a Dios, hermana. Es que yo no lo amo, es que yo tengo un novio allá. Hermano, déjelo y véngase con este. Y son, hermano, le estoy diciendo algo que nos causa risa y que a lo mejor, pero son cosas que suceden en la iglesia por no tener control espiritual de lo que está sucediendo. Pero era importante que entendamos que el Espíritu de Jehová se movió a través de Jaziel y se levanta y dice, así dice el Señor. Entonces nadie dijo nada porque sabían quién era Jaziel. ¿Están de acuerdo? ¿Sí están de acuerdo conmigo o no? Entonces dice, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat. Ojalá, entonces también fíjense que la autoridad que tenía este Jaziel, que también le dijo, y tú rey, así, órale. Y el rey estaba, sí, lo que tú digas, porque el rey sabía que eso venía de Dios. Hermanos, cuando las cosas vienen de Dios, Dios los respalda, ¿o no? Cuando los cantos vienen de Dios, hermanos, la iglesia empieza a florecer. Cuando todo lo que sucede en la iglesia es de Dios, prospera. Y no necesitamos ni siquiera andar proclamando y declarando prosperidades y atando y desatando nudos. No. Cuando es de Dios,
las cosas suceden porque son de Dios. Y lo que es de Dios, Él lo bendice. Entonces se para Jaziel y habla: oh tú Judá, Jerusalén, y tú rey. Y le empieza a decir al rey también: escúchame lo que te voy a decir. Y dice: Jehová os dice así: no temas, no os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros. Y ahí estaba Jaziel hablando así, sin miedo, sin nervios, con todo el poder del respaldo de Dios, hablando y proclamando. Cuando alguien se para a cantar, a tocar un instrumento de Dios, cuando alguien de ustedes se pone de pie y empieza a proclamar las verdades de Dios, hermano, tienes el respaldo de Dios. Pero canta la palabra de Dios. Si no, Dios no te va a respaldar. Amén. Hoy día necesitamos que Dios respalde y nos dé autoridad en lo que hacemos, si viene y es conforme a su palabra. Hermano, quiero invitarlo para que le dicen al pastor: hermano, quiero que venga a orar por es que, ay hermano, pues es que Dios me bendijo con un bar. ¿Con un bar? Sí, bueno, es que estábamos orando, hermano, y ay, mire, tenemos tanta escasez, y alguien dijo: yo te regalo ahí, mira, te doy ese lugar, es un bar, tiene permiso de bar, haz algo ahí con él. Pues hermano, pues voy a poner un bar y quiero que venga y ore por él. Órale. ¿Qué cree que va a hacer el pastor? Un verdadero pastor. Te va a decir: no, yo no voy a orar por esas casas. ¿Cómo crees? Hermano, quiero que venga y ore por nuestra relación, bueno, ella es bueno, no es mi esposa, pero pues estamos juntos ya y las otras, bueno, pues es que una dejé en Zacatecas, la otra la dejé en Aguascalientes y la otra está en Fresnillo. Dije: Dios me libre, el triángulo de las Bermudas está allí. Y quiero que ore por nosotros porque nos bendiga. ¿Creen que Dios va a bendecir eso? Dios bendice lo que está de acuerdo a su palabra, hermanos, por Dios. Por eso el conocimiento de la Biblia es esencial, para que cantemos y adoremos conforme y exaltemos las verdades de nuestro Dios. Dice: mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos. ¿Y qué? Y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salgan mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Me encanta. ¿Sabes qué significa esto? Que yo necesito el respaldo de Dios en mi vida. Yo no quiero salir, no quiero cantar, no quiero hacer nada si Dios no respalda lo que voy a hacer. Y si no va a respaldarlo, mejor me calmo. ¿Sí o no? Así sea aparentemente la gran bendición que viene, no siento que Dios sea por ahí, porque va en contra de lo que yo sé de las Escrituras. El verso 18 y terminamos. Entonces Josafat, ¿qué hizo? Se inclinó rostro a tierra. Fíjense, se inclinó por lo que dijo uno de los músicos, uno de los cantores. Vean ustedes la respuesta de la iglesia para con los músicos. Cuando los músicos están conectados al corazón de Dios, la iglesia responde en una rendición total. Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová. ¿Y qué? ¿Qué hicieron? ¿Adoraron a Jaziel? Adoraron a Dios. Ahí el resultado de nuestra adoración. Adoraron a Jehová. Adoraron a Dios. La iglesia salió contenta, gozosa, porque adoraron a su Dios. Músicos, vengan rápidamente, súbanse corriendo. Y yo le pido a usted que se ponga de pie, por favor. Hermanos, Dios no va a respaldar lo que no está en su palabra. Amén. Dios no va a respaldar lo que no está en su palabra.
Cuando la iglesia busca verdaderamente al Señor, Dios respalda. Yo quiero que levante sus manos conmigo y le diga: Señor, yo te necesito, Padre. Yo te necesito, Dios. Gracias, Señor. Aquí estamos. Aquí están tus músicos, Señor, tus cantores. Y si vienen alguien de otra congregación, que también oren por sus músicos, sus cantores. Que la iglesia aún aprendamos a proclamarte. Aquí estamos, Señor. Cuando pienso en lo que has hecho en mí y cuando veo tu mano sobre mí, solo veo tu gracia y tu misericordia. Permíteme adorarte proclamando tus verdades, Señor. Nada más es lo que quiero. Solo es lo que quiero, Señor, adorarte. Cantemos. Cuando pienso en lo que has hecho en mí, cuando siento tu mano en mi ser, solo veo tu misericordia en mí, que me llena en cada parte de mi ser. Díselo otra vez. Cuando pienso en lo que has hecho en mí, cuando siento tu mano en mi ser, solo veo tu misericordia en mí, que me llena en cada parte de mi ser. Es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. Es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida, oh dile, viva solo para adorarte a ti. Queremos vivir para honrar tu nombre, Señor. Ahora dile: mis ganancias, las pongo a tus pies. Mis aflicciones quiero dártelas también. Dile: solo quiero adorarte, mi Jesús. No hay nada que me impida adorarte a ti. Dile otra vez: mis ganancias, las pongo a tus pies. Oh sí, mis aflicciones quiero dártelas también. Dile: solo quiero adorarte, mi Jesús. No hay nada que me impida adorarte a ti. Es tu
gracia, Señor, y tu misericordia lo que nos mantiene. Que siempre estén a mi lado, Señor, tu gracia y tu misericordia por tu Espíritu Santo. Dale un aplauso esta tarde al Señor, esta mañana, y exaltemos su nombre. Es tu gracia y tu misericordia sobre mí. Gracias. Cantamos tu palabra, Señor, y veremos tu gloria. Y veremos tu gloria.